Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenos días, estimados estudiantes. Sean por favor bienvenidos a esta clase virtual correspondiente a la semana número 12, asignatura de lenguaje y comunicación para el 10º año de educación general básica. El día de hoy, como nosotros podemos apreciar en la planificación de clase, vamos a abordar los siguientes temas. Vamos a ver qué es un complemento circunstancial, cuáles son sus tipos y vamos a realizar el análisis de algunos ejemplos. Los complementos circunstanciales. Vamos a definir primerito qué es un complemento y qué es una circunstancia, porque tengo acá complemento circunstancial. ¿Qué también será? Un complemento es algo que yo añado para tener un elemento más constituido. Es decir, es algo que yo voy a incrementar. Y circunstancial viene de circunstancia, es decir, en qué situación se desarrolló algún determinado evento. Vamos a recordar que en el predicado de una oración existían algunos modificadores. El predicado es aquello que indica todo lo que realiza la persona, el animal o la cosa. El predicado expresa entonces la acción o el estado en el que puede encontrarse el sujeto, siendo el verbo el núcleo del predicado y puede estar acompañado de otras palabras que lo modifican. Por ejemplo, Juan va al cine. El predicado me dice que expresa la acción. Entonces yo me pregunto, ¿qué hace Juan? Va al cine. Entonces, va al cine. Todo ese elemento viene a ser el predicado de mi oración. Este predicado de la oración puede estar acompañado de un objeto directo que expresa quién recibe de manera inmediata la acción. Por ejemplo, María compra manzanas. Es de manera inmediata porque ella está comprando las manzanas. Entonces es un elemento directo, un objeto directo. Puede estar acompañada también de un objeto indirecto que expresa a la persona o cosa que es la destinataria de la acción verbal. Por ejemplo, María compra manzanas para José. Es algo indirecto porque ella no está comprando las manzanas para sí mismo, sino está comprando para una tercera persona, que en este caso es José. Por ello es una relación indirecta. Ahora sí, habiendo recordado qué es la oración, qué es el predicado, qué complementos tenemos, vamos con lo que nos corresponde el día de hoy, el complemento circunstancial. Los complementos circunstanciales son otros modificadores del verbo. ¿Cuál es su función? Nos permite informar la circunstancia en la cual transcurre la acción. Es decir, en qué situación se está dando una determinada acción. Recordemos, por favor, qué es el verbo. El verbo son las palabras que expresan acciones, estados o procesos y es el núcleo del predicado. Los verbos generalmente se caracterizan por tener la terminación ar, er, ir. Recordemos que el verbo son acciones. Entonces son cosas que vamos a hacer. Por ejemplo, caminar, correr, saltar, bailar, llorar, reír. Son acciones. Estas son las acciones del verbo. Tipos y ejemplos de complementos circunstanciales. Tenemos aquí una tablita donde tengo el nombre del complemento, la definición, cómo se usa y un ejemplo. Complemento circunstancial de lugar. Únicamente al escuchar yo la palabrita lugar, sé que estamos hablando de una parte específica, ya sea de una ciudad, de la montaña, de algún sitio donde me voy a encontrar. Por lo cual indica dónde, en qué lugar se realiza la acción. Hacemos la pregunta ¿dónde? Porque voy a responder con un lugar. Por ejemplo, iremos a la playa.
Y yo digo, ¿a dónde? A la playa. Me está respondiendo con el lugar. Tenemos complemento de circunstancial de tiempo. Me indica el tiempo en el cual sucede la acción. Por ello yo voy a preguntar, ¿cuándo? Mañana saldrá el sol. Y yo digo, ¿cuándo? Me responde con mañana. Entonces me está dando a conocer el tiempo. Complemento circunstancial de causa. Indica por qué se produce la acción. Entonces, ¿yo qué voy a preguntar? Voy a preguntar el por qué. Está triste por tu culpa. Y yo digo, ¿por qué? Por tu culpa. Me está indicando cuál es la causa de la tristeza en este caso. Complemento circunstancial de modo. Indica cómo se produce la acción. Entonces yo voy a hacer la preguntita, ¿cómo? Hice el trabajo según las instrucciones. ¿Cómo? Según las instrucciones. Estoy dando a conocer el modo por cómo hice mi trabajo, mi actividad. Complemento circunstancial de finalidad es aquel que indica con qué fin estoy haciendo la acción. Entonces, ¿qué vamos a preguntar? ¿Con qué fin? Estudia para aprobar. ¿Con qué fin? Para aprobar. Entonces, estoy respondiendo con la finalidad de mi oración. Complemento circunstancial de compañía. Indica con quién estoy desarrollando la actividad. Ejemplo, iremos al cine con Luis. Yo pregunto, ¿con quién? Y me responden con Luis. Entonces me está indicando la compañía que yo voy a tener. Complemento circunstancial de instrumento. Hacemos la pregunta, ¿con qué? Cortó el pan con un cuchillo. Y yo pregunto, ¿con qué? Con un cuchillo. Me está respondiendo el instrumento que estoy empleando. Complemento circunstancial de cantidad. Si yo hablo de cantidad, estoy diciendo que va a haber un cuánto, va a haber un número. Entonces me dice, corre mucho. Yo digo, ¿cuánto? Mucho. Entonces esta es la cantidad que corre mucho. Estos son, por favor, los tipos y ejemplos de complementos que nosotros podemos emplear dentro de la oración. Ejemplos de complemento circunstancial. Recordemos que del circunstancial nosotros hacíamos la preguntita de ¿dónde? Entonces vamos a responder a esta pregunta en estos ejemplos. Te espero en la casa de María. Respondiendo a dónde, sería en la casa de María. Compré dulces en el almacén. Respondiendo a dónde, ¿dónde realicé la actividad? En el almacén. Está nevando en la montaña. ¿Dónde? En la montaña. Respondo con el lugar. En la casa de Sofía hay una mascota nueva. ¿Dónde? En la casa de Sofía está la mascota nueva. Entonces, ese es el lugar. Mi abuelo nació en un pueblo. ¿Dónde? En un pueblo. Estoy de esta manera indicando la circunstancia. ¿Dónde se llevó a cabo la actividad? Complemento circunstancial de modo. El complemento circunstancial de modo me dice cómo se desarrolló la actividad. Entonces vamos a responder al cómo. Compró su casa con esfuerzo. ¿Cómo compró la casa? Con esfuerzo. Luis terminó la relación con Ángeles con mucho sufrimiento. ¿Cómo terminó la relación? Con mucho sufrimiento. Mi madre ha perdido 6 kilos en un mes con esa dieta. ¿Cómo? Con esa dieta. Aprobé el examen de inglés con dedicación y estudio. ¿Cómo aprobó el examen? Con dedicación y estudio. Camila comenzará el secundario con mucho ímpetu. ¿Cómo? Con mucho ímpetu. De esta manera estamos respondiendo, a la circunstancia de modo, es decir, cómo se llevan a cabo las actividades. Complemento circunstancial de cantidad. En cantidad responde a un cuánto. Juana y yo comimos en cantidad. ¿Cuánto comieron? En cantidad. Aquí por en cantidad podemos asumir que
Son varios, ¿no es cierto? Varias cosas que ellos ingirieron. Los empresarios recaudaron entre 10 y 15 millones de dólares. ¿Cuánto recaudaron? Entre 10 y 15 millones de dólares. De esta manera estoy respondiendo al cuánto. Estoy respondiendo a la cantidad que ellos emplearon, teniendo así un complemento de cantidad. Por favor, en esta imagen nosotros podemos apreciar todo lo que son datos del docente, es decir, de mi persona. Tenemos mi nombre, número de teléfono, correo electrónico y muy importante horario de atención. En este horario de atención designado del día lunes al día jueves de 4 a 6 de la tarde, por favor nos vamos a comunicar para solventar cualquier tipo de inquietud que usted tenga respecto a la tarea, algún refuerzo, alguna cosa que usted no entienda. Por favor, tratemos de escribir en este horario para que yo les pueda contestar inmediatamente y no nos quedemos con la inquietud hasta el siguiente día, ¿sí? ¿Qué actividad vamos a realizar? En mis palabras defino qué son los complementos circunstanciales. Es decir, usted ya vimos varios ejemplos incluso de complemento circunstancial. En sus palabras va a decir qué es un complemento circunstancial. Esta definición va a tomar de 3 a 5 líneas, no más. ¿Qué puedo decir? Para mí, un complemento circunstancial es aquel que se le añade al verbo de la oración para identificar modificaciones de lugar, de tiempo, de número, etc. Y defino en mis propias palabras qué es un complemento circunstancial. Esa como primera parte. Como segunda parte me pide escribir 10 ejemplos de complemento circunstancial. Podemos emplear incluso los que hemos visto en clase y colocamos 10 ejemplos. Pueden ser de tiempo, de número, de circunstancia, de lugar. No hay ningún inconveniente. En total que sumen 10 ejemplos. Eso es todo. Por favor, como indicaciones generales, no olviden colocar su asistencia en el chat de Zoom. Ubicamos 2 nombres, 2 apellidos. De igual manera, en las tareas escritas, para que no se transpapelen o se pierdan, pongamos siempre 2 nombres, apellidos, curso, es decir, todos los datos generales. La tarea, como ustedes ven, es corta. Tienen una hoja, realicémosla de la mejor manera posible. Si va a investigar de algún lado, coloquemos la fuente de consulta y no olvide enviar su tarea hasta el día viernes próximo, 2 mediodía, al número de WhatsApp designado para tareas escolares. Cualquier duda, inquietud, por favor, escribimos a mi WhatsApp personal, según las hojitas que teníamos de datos personales, en el horario establecido de 4 a 6 de la tarde. Muchísimas gracias a todos por su participación. Audio Jungle. Entonces, para lo cual, por favor, vamos a dar inicio, ¿no? Con todos esta frase, ¿no? A ver, tenemos, no todos los lectores son líderes, pero todos los lectores se convierten en líderes. ¿Qué nos querrá decir esta frase? Básicamente, que no necesariamente cada uno de nosotros tenemos que tener alguna cualidad para poder brillar en algo. A veces depende de nosotros el poder convertirnos en alguien y en algo, pero simplemente por existir, todos ya formamos parte de ese algo especial, ¿no? Eso recuerden cada uno de ustedes, ¿no? Sigamos, por favor. Para la clase vamos a iniciar con 10º año y 10º año. Por favor, preste atención. El resto, por favor, me espera un momento. Vamos a hablar con las operaciones de radicales, ¿no? Vamos a empezar con cada una de las propiedades. Y tenemos, por favor, la primera, ¿no? Tenemos la propiedad, el 10º año tomará captura, ir anotando el cuaderno de borrador como se acomode. No, primero, la primera propiedad. Cuando el índice tengamos en n, a por b, vamos a poder resolverla o descomponerla de la siguiente forma. ¿Qué nos quiere decir? Básicamente, ¿no?
Cuando el índice tengamos en un valor n. N significa que puede ser cualquier número. No hay un número establecido. Y tengamos A por B. Esto lo vamos a descomponer de la siguiente forma. Cuando tengamos la raíz o índice, ¿no? Este se conoce como raíz o índice, ya lo hemos visto en las otras clases, pero no hay por qué no volver a recordarlo, ¿no? Cuando tengamos la raíz o índice, vamos a descomponer la misma raíz o índice que tengamos elevado, pero por separado, ¿no? Y nos quedaría n sobre a como base por raíz o índice del mismo valor de n, ¿no? Eso es básicamente lo que nos quiere decir la regla, ¿no? Pasemos a lo que sería, pues, con números. Si tenemos raíz cúbica de 8 por 7, esto nos va a dar igual al descomponerlo raíz cúbica de 8 por raíz cúbica de 7. Es básicamente una regla que nos va a poder servir para cuando estemos viendo otros temas, ¿no? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Pasamos a la siguiente regla. ¿Qué nos dice la siguiente regla? Cuando tengamos un índice elevado a la n, pero con fracción a sobre b, la vamos a descomponer de la siguiente forma. Entonces, vamos al pizarrón, ¿no? Cuando tengamos una raíz elevado a la n, ¿qué quería decir n? Cualquier número, cualquier exponente que tenga el índice o raíz. Pero en este caso, si tenemos la fracción a sobre b, el resultado o la descomposición de esta fracción va a ser raíz, el mismo índice, ¿no? N sobre el mismo índice de la raíz, pero ya descomponiéndole, ¿no? Descomponiéndole por A y descomponiéndole, perdón, por B. Listo, eso a manera de regla. Vamos con los números. Si tenemos una raíz cuarta de 60 y raíz sobre 8, esto lo vamos a descomponer en raíz cuarta de 60 sobre raíz cuarta de 8. Y resolvemos, ¿no? Resolvemos. Y finalizamos con el ejercicio. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, por favor? Esperemos hasta el final, ¿ya? Esperemos hasta el final si tienen alguna duda o si en el momento lo amerita, por favor me dicen, ¿no? Pasemos a la tercera regla que vamos a observar el día de hoy. Si tenemos la raíz de un número, ¿qué hacemos cuando tenemos la raíz de un número? Vamos a la pizarra. Cuando tengamos la raíz, digamos, de 8 por la raíz digamos, raíz cúbica de 16, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar los índices o las raíces, que en este caso, pues sería, esto lo ponemos, esto es igual a, ¿cómo nos quedaría? 8, perdonarán los números, pero es un poquito difícil, ¿no? 8 por 3 con la misma base de 16 y resolvemos. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Estamos haciendo la regla, que esta vez no les puse la regla, que es cuando tengamos un número, pero en este caso letra M, cualquier número, sobre la raíz de cualquier número con una base cualquiera, ¿no? La regla es, multiplicamos los dos y nos va a quedar M, N sobre A. O como lo hicimos en este caso, haciéndole con números, ¿no? Y resolvemos. Eso estamos viendo, ¿no? Simplemente reglas, ¿no? Por favor. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Por favor, 10º año. Prestarme atención. Si es que de haber alguna duda, por favor, háganmela saber.
para yo poder solventar alguna respuesta y poder, pues, que se comprenda un poquito mejor. Estamos viendo solo propiedades de las radicales, ¿no? No hay mayor misterio. Pero esto nos sirve al momento que ya hagamos las diversas operaciones. Si encontramos algo así, como ya les voy a poner un ejemplo, nos va a permitir resolver de una manera más fácil, sin tener que estar haciendo todo de golpe. Lo descomponemos y hacemos un paso por paso y vamos a resolverlo de una manera más fácil. La cuarta y la quinta dice cuando la raíz de n y la base es el mismo exponente y mismo índice. Y lo de par e impar ya depende de cómo sean los índices o exponentes, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? Si tenemos, vamos a borrar la última regla, si tenemos una raíz o índice, pero en este caso no vamos a poner m o n, porque sí sabemos qué nos dice la regla, par o impar. Si tenemos raíz a la cuarta, raíz a la cuarta, o raíz 4 de, pongámosle de 16, elevado al, digamos que al cuadrado, ¿qué nos dice? Cuando tengamos una raíz par con una base que tiene un exponente par, aclaremos los términos y de pronto algún compañero no estuvo. Este es el índice. Esta parte de acá lo vamos a conocer como base. Ir anotando todo lo que le voy presentando, por favor. Y la parte de acá, por supuesto, pienso que todos conocemos, pero es el exponente, ¿no? Es el exponente. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Cuando tengamos este tipo de ejercicios con raíz, perdón, espérenme. Ya le puse en rojito. Bueno, cuando tengamos la raíz cuadrada de un número par, con la base, no vamos a tomar en cuenta la base, ¿no? Pero con el exponente de igual forma, par, ¿qué vamos a hacer? Vamos a simplificar. Les pongo abajo para poder hacer la simplificación, ¿no? Para nada más. Simplificamos y tomamos. ¿Qué nos queda? Mitad de 4, 2 y mitad de 2, pues 0, ¿no? Entonces, esto nos llega a quedar de la siguiente forma. Tomamos mitad 1 y mitad 2. El 1 no cuenta, la raíz cuadrada no se pone el número 2 y nos quedaría solo raíz cuadrada de 16. Ese es básicamente en la forma par. ¿Y qué nos quiere decir de la forma impar? Que pues el exponente y la índice son impares, nada más. Que por ejemplo tenemos 6 y tenemos el 3. ¿Listo? De cualquier número, pongamos en este caso el 18. Exponente impar y le simplificamos de igual forma. Tercera raíz cuadrada y nos quedaría solo 18. ¿Listo? Eso es básicamente, no impar o par, pero básicamente lo que nos quiere decir esta propiedad es cuando tanto el índice como la base, como el exponente y el índice sean múltiplos, vamos a poder simplificar. Eso es lo que nos quiere decir básicamente, ¿no? Para poder borrarles esta partecita. ¿Alguna duda, alguna inquietud o algún ejercicio alguna propiedad que hayamos visto que no se haya comprendido? Por favor, 10º año, ayúdeme, este es el momento porque teníamos que revisar las propiedades, ¿no? Nada más en cuanto al contenido. Traté de irle desglosando lo más sencillo posible sin tener que hacer mayor complicación para que un poco así se comprenda el tema. ¿Alguna Le dicen pregunta? buenos días. Por favor, ¿sí podría explicar un poquito más, porfa? ¿Cuál propiedad? De los números índices, propiedades. Pero ¿cuál propiedad? Vimos 4 propiedades. La primera,
La es tercera. la tercera de la multiplicación. Ajá. Ya, vamos, vamos por favor. ¿Qué nos quiere decir la tercera? Cuando tengamos una raíz o índice, recordemos por favor lo que son las partes de la raíz. Esta de acá, vamos a conocer, la vamos a conocer como raíz, radical o índice. La base y el exponente. Vamos a conocerlo, ¿no? Listo, pero solo estoy poniendo, por favor, las partes nomás, ¿no? Este es el exponente. Y este de acá lo vamos a conocer como base. El exponente, la base. Esas son las partes de la raíz. Solo las partes. Ahora vamos con la propiedad. ¿Qué nos dice la propiedad? Cuando tengamos una raíz o índice elevado a la n, n es cualquier número, sobre una raíz elevado a la m, que m es también cualquier número, con una base cualquiera, el resultado de esta operación la podemos hacer más sencilla solo multiplicando las raíces o índices, ¿no? Entonces nos queda raíz de n por m y mantenemos la base. ¿Cómo lo transformamos estos números? Cuando tengamos una raíz de, por ejemplo, raíz cúbica y queremos saber la raíz cuadrada, se sobreentiende que ya está el 2, de 8. ¿Cómo nos quedaría esto resolviendo esta propiedad? Raíz de 3, pasamos del 3, el 2 que no se pone, pero es que sabemos que vale una raíz, vale 2, multiplicado por la otra raíz, 2, y conservando la base, que nos quedaría 8. Multiplicamos y nos quedaría raíz sexta de 8. Eso es lo que nos quiere decir la propiedad. Nada más, ¿no? ¿Alguna otra inquietud? Espero que se haya comprendido de mejor manera. Si no, por favor, el video queda grabado, ¿no? Traten de resolverlo y si no, durante la semana yo les ayudo de pronto con alguna tutoría, ¿no? ¿Listo? Muchas gracias, Luis. ¿Ya? Entonces, sigamos. Entonces, con eso finalizamos las propiedades de lo que hemos visto de los radicales, ¿no? Siempre recordarles a todos, más que todo 10º año, que para las consultas y tareas, ahí tienen mi número. El primero es mi número de WhatsApp para que puedan, si es que algo no entendieron, no se comprende el deber, alguna de estas inquietudes, me avisan, me llaman en horarios de la tarde, de 3 a 5 de la tarde, y yo les ayudo, ¿no? Los deberes, por favor, el envío de deberes es hasta el mediodía, y tienen que enviarlo al Departamento de Bienestar Estudiantil. Ahí tienen el número, por favor, anote 099-5599-049. Eso para lo que es 10º año. Y la actividad que tenemos para la semana, van a realizar un ejemplo con cada una de las reglas estudiadas en clase. Hemos visto 4 propiedades y yo les he dado un ejemplo de cada una de las propiedades. En vez de la propiedad, ustedes van a hacer un ejemplo con cada una de las propiedades. Ese es el deber, por favor. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Sí, dicen, con cualquier números ponemos nosotros o cómo. Claro, ustedes ponen los números, pero tiene que cumplirse la propiedad. Y vamos al contenido que nos corresponde a 10º, visualizar. Vamos a hablar sobre la reproducción en plantas. ¿Sí? Dentro de la reproducción en plantas nos vamos a enfocar en este caso en la reproducción sexual.
¿sí? Que es también un tema muy importante, tomando en cuenta que se va a generar principalmente por la semilla. Uno de los grandes desarrollos evolutivos de plantas es principalmente la semilla, que se presenta en plantas angioespermas, ¿no? Que quiere decir que van a generar un embrión en su proceso de reproducción. Una vez que están formadas o preparadas para el proceso de reproducción, el embrión empieza su etapa de crecimiento hasta llegar a una planta adulta, ¿no? Esto con ayuda de la semilla, ¿sí? En el caso de la flor, que es una parte también que presentan ya las plantas totalmente desarrolladas, que en este caso son las angioespermas, y son un conjunto especializado, ¿no? Cuyas formas, colores, son llamativos de forma que también puedan atraer a los organismos encargados de la polinización. Es lo que atrae, ¿no? A las abejitas, el color de las flores principalmente. Están constituidas o formadas en su estructura. Dentro de la flor vamos a encontrar algunas estructuras, vamos a visualizarlas prontito en esta imagen, voy a agrandarle para que se pueda visualizar mejor. Sí, tenemos lo que son la corola, que estamos hablando principalmente del grupo de pétalos, los estambres, ¿sí? En donde generalmente se encuentran el polen, el pistilo, el cáliz, ¿sí? Que son esta especie de hojitas que tenemos sobresalidas de nuestra plantita, de nuestra flor, perdón. Y la parte reproductiva, ¿no? Tenemos dentro de este ovarios, óvulos, ¿sí? Dentro del ovario, el óvulo, el estilo y el estigma, que es la parte superior en donde ingresa el polen y a través del estilo llega hasta el ovario, ¿sí? En el caso de la semilla también podemos identificar sus partes, ¿sí? Tenemos lo que se conoce como pericarpio, que es la parte que se encuentra en el contorno de nuestra semilla. El endocarpo, que es la parte más externa, la que se encarga de la protección. Después tenemos el mesocarpo, que es también la parte media, y la semilla como tal, ¿no? Generalmente podemos encontrar las tres partes dentro de nuestra semilla. ¿Cómo ocurre el proceso de fecundación y la formación de la semilla? Nosotros conocemos que cuando existe la polinización, lleva, ¿no es cierto?, en las patitas, la abejita, la hormiguita, lleva en sus patitas el polen, ¿no? Principalmente siempre se ha enfocado en la polinización por las abejas porque es uno de los organismos que llega de manera más frecuente a la flor, entonces puede generar la polinización. Cuando el polen alcanza el pistilo, ¿sí? Este permite que se conecte, ¿no? Lo que había mencionado en esta partecita, llega al estilo, ingresa a través del óvulo, del ovario, hasta llegar a el óvulo, ¿no? En donde este es fecundado. A través de este tubo, ¿sí? Del estilo, se permite ese transporte de las células sexuales de forma que se pueda dar lugar a un nuevo individuo, ¿sí? Es lo que ocurre. Se fusionan, ¿no es cierto?, los núcleos femeninos y también que se encuentran dentro del óvulo y pueden dar origen a lo que se conoce como la endosperma, ¿sí? Que es la reserva del alimento dentro del embrión. Es prácticamente lo que se conoce como semilla y nosotros consideramos que buscamos en la flor, ¿sí? Una de las características más comunes y en cuál se puede apreciar esto es en el girasol, ¿no? Si yo me pongo a sacar las pepitas. Y a este le sirve como proceso, a este proceso se lo conoce como germinación, ¿no? En donde se da la combinación de las dos células sexuales. Tenemos la polinización, que es lo que acabé de mencionar. Podemos tener dos tipos de polinización que son muy importantes identificarlos. Principalmente la polinización, el proceso en donde se transporta el polen desde los estambres hasta el pistilo de otra flor, ¿no? Dentro de los tipos de polinización podemos encontrar estos dos tipos, lo que es la polinización zoófila, que se considera cuando
se da la fecundación por animales. Hablamos del tema de la abejita, ¿no? La polinización anemófila, cuando el precursor de esta polinización es el viento. Hay que tomar en cuenta que el viento es un factor que ayuda a que el polen se disperse, ¿no? Hacia otras plantitas también, que es, también se produce, pero es un poco menos probable que la polinización por animales, ¿no? La reproducción en animales invertebrados, que es otro tema muy importante, ¿no? La fecundación puede darse de dos formas de acuerdo en donde tenga lugar. Tenemos una fecundación externa que es propia de organismos acuáticos, de las hembras, especialmente pongo el ejemplo del pescado. La hembra libera sus óvulos, el macho también libera sus óvulos y la fecundación se da en el agua, ¿sí? En el caso de la fecundación interna, se da en animales terrestres y en algunos acuáticos también, como es el caso del delfín, que incluso es un animal mamífero, ¿sí? En donde se da la unión de óvulo y espermatozoide dentro del vientre materno, ¿sí? Es decir, en el útero. Hablamos de tres tipos de reproducción. Ovípara, cuando ocurre dentro de un huevo en un medio externo, ¿no? Es decir, cuando, el caso de la gallina, ¿no? Pone el huevo, la hembra tiene que sentarse para empollar, ¿sí? Y posteriormente se madura y da origen al nuevo individuo. En el caso de la reproducción ovivípara, los huevos permanecen en la hembra, se los protege, se les carga de nutrientes y la eclosión ocurre en el vientre materno, lo que quiere decir que el bebé va a salir ya no en forma de huevo, sino como un individuo como tal, ¿no? En la reproducción vivípara, el desarrollo ocurre dentro del cuerpo de la madre, ¿no? Y se alberga generalmente en lo que nosotros conocemos como placenta, ¿sí? Es el caso de los seres humanos el más común, el caso de los perritos, de las vaquitas, de los gatos, ¿sí? Y la reproducción en vertebrados, ¿no? Una característica de los vertebrados hay que tomar en cuenta que tienen un esqueleto óseo cartilaginoso que forman una columna vertebral, una espina dorsal y se dividen en 5 grupos, ¿no? Vamos a ver más adelante lo que es la reproducción en anfibios, en aves, en peces, en mamíferos, en reptiles, ¿sí? La próxima clase vamos a ver de cada uno específicamente, ¿sí? Y en este caso vamos a hablar de los mecanismos de reproducción de los vertebrados, ¿sí? Que hablamos del dimorfismo sexual y del cortejo. ¿En qué nos basamos esta parte? La capacidad que tienen los organismos para aparearse, ¿no? El cortejo, hay animales que utilizan los sonidos para llamar, hablamos del caso de las ranas que croan para atraer a su hembra. Hablamos en el caso de la coloración, el pavo real que abre el macho su penacho para atraer a la hembra. Y de la producción de feromonas, que es el caso de los perritos, ¿no? Hemos visto que de pronto perritos van siguiendo a una perrita porque tienen esa capacidad olfativa de oler las feromonas de la hembra y por eso le siguen, porque buscan aparearse con ella, ¿no? En el caso de los seres humanos ocurre igual, producimos algo que se llama feromonas y eso es lo que se da la atracción. Ahora, eso no quiere decir que yo voy a oler y siento el olor, ¿no? Es un olor agradable, penetrante, pero que no lo podemos diferenciar de cierta manera, de forma directa, ¿sí? ¿Hay alguna inquietud de pronto hasta aquí, chicos, chicas? Si no hay ninguna inquietud, actividad para 10º año. Preguntas, por favor. Ninguna inquietud. Ok, si no hay preguntas, quiere decir que es todo claro. Misma indicación, por favor. Desde el día de hoy hasta el día viernes 1/12, usted tiene que enviar la actividad. Si desea volverla a ver la actividad, puede observar la grabación de la clase. ¿Me ayuda, por favor, con las cámaras? Ok, chicos, muchas gracias. Sería todo por el día de hoy.
Nos vemos, por favor. Muy buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos, por favor, a esta clase virtual correspondiente a la semana número 7, asignatura de Ciencias Sociales para el 10º año de Educación General Básica. El día de hoy, como podemos apreciar en la planificación de clase, vamos a abordar los siguientes temas. Vamos a analizar en qué consiste el neoliberalismo, qué crisis logró generar en la deuda de los países y cómo fue su aplicación dentro de América Latina y en Ecuador. El neoliberalismo en América Latina. Anteriormente mencionamos que América Latina se había estancado posterior a la guerra. América Latina era un continente que tenía muchísimo potencial de sobresalir y de convertirse en una potencia. Pero debido a la mala administración, malos gobiernos, falta de comunicación y demás, se estancó. Hasta que actualmente se conoce como los países subdesarrollados. Al final de la Segunda Guerra Mundial, varios países de América Latina tenían industrias fuertes y estaban entre las 20 economías con mayor crecimiento del mundo. Muchos pronosticaban que estaban a punto de ingresar al grupo de los países desarrollados, pero lastimosamente se estancó, se quedó ahí y no se permitió su avance, lo cual generó una crisis en la deuda. Las economías latinoamericanas, en especial con la crisis energética de los años 70 y los malos manejos de las dictaduras, fueron cada vez más dependientes de préstamos de gobiernos y de la banca comercial, lo cual generó una deuda externa que creció y los países debieron dedicar cada vez mayores recursos a su pago, hasta que no podían cumplirse ni con los intereses, peor con el capital. Por ello, en 1982 estalló una crisis en México que se declaró en la imposibilidad de pagar su deuda externa. La situación alarmó a los gobiernos de Estados Unidos, Europa y a los banqueros acreedores. Imagínense que cuando nosotros en nuestra casa, por ejemplo, no tenemos suficiente dinero, se recurre a un préstamo, a un crédito. Pero si no tenemos ingresos, nosotros siempre vamos a tener los mismos gastos porque siempre comemos, nos vestimos, nos enfermamos, hay educación y demás. Pero si no tenemos suficiente ingreso, se ocasionan deudas que a veces no se pueden pagar y lo mismo se da a nivel de país. Por ello se tomaron medidas para enfrentar la situación y lograron controlarla de cierta manera. Otros países llegaron a situaciones parecidas y creció también en los nuestros la conciencia de que la deuda es injusta. Se sostenía que había contraído con actos ilícitos, que no se la había utilizado para el desarrollo de los pueblos y que con los altos intereses los cobradores ya estaban pagados. Creció en América Latina la tendencia del no pago a la deuda externa y los gobiernos realizaron interminables renegociaciones que en muchos casos solo lograron que su monto aumentara. Al fin la deuda se siguió pagando, pero los acreedores internacionales debieron aceptar dilatorias y en unos pocos casos reducciones. Toda esta parte nos quiere decir que nosotros si hacemos un préstamo debe ser con algún objetivo, con alguna finalidad. Yo no puedo hacer un préstamo para comer todos los días porque no voy a tener con qué pagar porque no estoy invirtiendo. Lo mismo sucede a nivel de país. Se hicieron préstamos, el país se endeudó, pero no invirtió. Es decir, que ilícitamente ese dinero desapareció. No hubo avance de pueblos, no hubo nada. De tal manera que no había de qué forma pagar la deuda. Y actualmente todavía varios países de Latinoamérica mantienen esa deuda externa. El neoliberalismo. Frente al estancamiento económico de los países capitalistas desarrollados, ocurrido en los años 70, surgió una tendencia que propugnaba reformas de la economía para dejar libres a las fuerzas del mercado
y permitir el crecimiento económico. Se volvió dominante en los ámbitos del poder internacional y medios de opinión pública de los países, desde los más poderosos hasta la mayoría de los más pequeños del mundo. Bajo su influencia, se pusieron en marcha políticas que apuntaban al ajuste económico, la eliminación de subsidios y la reducción de servidores públicos, así como la privatización de empresas estatales. En esta parte del neoliberalismo viene una práctica en la cual se intenta reducir gastos dentro del país en algunos elementos como la eliminación de subsidios, que es lo que está sucediendo actualmente de manera paulatina. Si nosotros nos fijamos, ya sea en las noticias o en las gasolineras, quienes tienen automóvil, se fijan que día con día la gasolina va subiendo poquito a poquito. ¿Eso qué pasa? ¿Por qué se da? Porque se está quitando de cierta manera el subsidio. El gobierno deja de pagar ese valor adicional y usted se hace cargo del valor completo del bien subsidiado, en este caso, la gasolina. El neoliberalismo predominó en el mundo hasta fines del siglo XX. Las políticas neoliberales alentadoras por el Fondo Monetario Internacional y otros organismos lograron a veces estabilización monetaria y reducción de la inflación, pero por su parte generaron profundas diferencias entre ricos y pobres. Al mismo tiempo que amplios sectores de la población fueron lanzados a la pobreza extrema. Al eliminar subsidios, por ejemplo, usted imagínese que le quiten el subsidio a la luz eléctrica, al gas, totalmente a la gasolina, va a haber una clara diferencia entre pobres y ricos, porque los ricos a la final van a tener con qué pagar, pero el pobre no. Entonces, hay grandes diferencias que sectorizan muchísimo a las clases sociales dentro del país. En Latinoamérica, frente a la crisis de la deuda, se profundizaron en América Latina. Igual que en las economías del primer mundo, los neoliberales propugnaron que los países latinoamericanos modernizaran sus economías, que cortaran gastos, aún a costa de la inversión en servicios como educación, como salud, como transporte, que se redujera el número de servidores públicos, privatización de empresas, para que se transformaran negocios, para que sean rentables. Por ejemplo, si privatizamos lo que es salud, usted ya no puede ir gratis a un centro de salud, sino que obligatoriamente tiene que pagar. Y al usted pagar, está convirtiendo a ese centro de salud en un negocio particular rentable que de cierta manera va a ayudar a que se eleve la economía del país. Y volvemos a caer en lo mismo que es en el clasismo. Quien tiene dinero va a poder acceder a la salud y quien no tiene simplemente no lo podrá hacer. Las dictaduras militares y los gobiernos civiles latinoamericanos asumieron las propuestas neoliberales y emprendieron grandes procesos de privatización que enfrentaron una fuerte resistencia popular, pero lograron al fin imponerlos con el apoyo de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Es decir, se decretó que se debía hacer eso para que de cierta manera se trate de solventar esa deuda que tenga y que el país pueda surgir, que no se estanque, que no se sume en la pobreza y que no se devalúe por ende su moneda. Por favor, en esta imagen nosotros podemos apreciar todo lo que son datos del docente. Es decir, tenemos mi nombre, número de teléfono, correo electrónico y el horario de atención. Muy importante, del día lunes al día jueves, de 4 a 6 de la tarde, nos vamos a comunicar para solventar cualquier duda respecto a la tarea o respecto a la asignatura en general. Con muchísimo gusto yo les contesto, siempre y cuando nos comuniquemos en este horario. Tratemos de hacerlo para que usted no se quede con la inquietud. Como actividad para el 10º año que vamos a realizar, nos indica, elabore un resumen mediante un mapa conceptual sobre el neoliberalismo. Todo lo que hemos revisado es el neoliberalismo. ¿Qué es un mapa conceptual? Nosotros acá a la derecha tenemos un ejemplo de mapa conceptual. Usted no lo va a hacer tal cual como lo ve en la imagen.
lo va a hacer con sus ideas, con sus criterios, en base a la información que hemos rubricado. Por ejemplo, aquí nos dice el neoliberalismo, qué es, a qué elementos afectó y qué cosa quería buscar. La concentración del poder, la riqueza de unas pocas personas en el absolutismo, lo que vimos la diferenciación de los ricos y pobres. Este es un ejemplo únicamente de un mapa conceptual para que usted tenga claro que en un mapa conceptual vamos a tener nosotros una representación gráfica. Por ejemplo, aquí tenemos cuadros donde vamos a ubicar la información. De esta manera similar, vamos a hacer un mapa conceptual. Hay diversas formas y tipos de mapas conceptuales. Este es únicamente un ejemplo para que usted se pueda guiar y pueda desarrollar la tarea. Como indicaciones generales, no olvide ubicar su asistencia mediante el chat de Zoom. Lo hacemos con nuestros 2 nombres, 2 apellidos, de igual manera en nuestras tareas para que no se transpapelen y las podemos calificar. La tarea no es muy extensa, lo cual demanda una hojita, una cara de una hoja, así que hagámoslo de la mejor manera. Si nosotros consultamos algo de internet o de otro libro, por favor coloquemos la fuente de investigación. No olvide enviar sus tareas hasta el día viernes próximo 12 del mediodía al número de WhatsApp designado para las tareas escolares. Muchísimas gracias por su participación. No olviden cualquier duda o inquietud. Nos comunicamos vía WhatsApp por al número de teléfono que les indiqué en el horario designado que les puedo atender de 4 a 6 de la tarde para poderles ayudar. Muy buenos días, chicos, ¿no? Vamos a continuar con nuestra clase de emprendimiento y gestión. En esta ocasión, de igual manera, vamos a trabajar de manera conjunta, octavo, noveno y décimo en la parte de emprendimiento, tomando en cuenta que los conocimientos que deben adquirir son los mismos, ¿no? Vamos a ver, en este caso, vamos a hablar sobre lo que es el control de las transacciones y el balance activo, pasivo y el patrimonio. ¿Sí? Dentro de este, nosotros vamos a hacer referencia principalmente a algunos factores que son muy importantes, principalmente lo que es conceptos, ¿no? De cómo debemos manejarlos, ¿no? Se debe describir y es muy importante tomar en cuenta las principales utilidades de los activos, de los pasivos, del patrimonio, especialmente dentro de un emprendimiento, ¿sí? Las cuentas que nosotros generalmente realizamos y que son pertenecientes a un activo o que son pertenecientes a un pasivo o en el caso de que se trate de un patrimonio, nos van a permitir generalmente conocer cómo se maneja o cómo está la situación financiera de la empresa, emprendimiento que nosotros estamos manejando. Estos 3 puntos o estos 3 grupos nos ayudan principalmente a ver el balance general de nuestro emprendimiento, ¿no? Y poder de esta manera determinar, ¿no? Las fechas, obtener y poder conocer un resumen de la empresa y de las obligaciones que también nuestra empresa va a mantener, ¿sí? Para poder de esta manera elaborar un reporte y en caso de que se requiera en algún caso, poder llegar a alguna auditoría en el caso de ser necesario, ¿sí? Pero teniendo siempre todas nuestras cuentas muy claras, ¿sí? Entonces, esto nos va a permitir principalmente, el objetivo de este control es conocer la situación financiera de nuestro emprendimiento. Dentro de lo que son los activos, nosotros vamos a poder diferenciar 2 principales, lo que son activos corrientes y los activos no corrientes. Los activos corrientes nos hacen referencia principalmente a lo que se espera consumir, ¿no? O de cierta manera vender dentro de los 12 meses, ¿sí? Es el producto que va a salir, ¿sí? Y que va a durar un ciclo normal de la operación, también va a requerir un proceso dentro de la institución o empresa, ¿sí? Los activos no corrientes, en cambio,
son todo lo contrario, ¿no? Son activos que no tendrán fines de negociación, es decir, que no voy yo a comercializarlos, ¿no? Permanecen, este caso, van a pertenecer más a un año, ¿sí? Hacemos referencia, por ejemplo, a algunos instrumentos que nosotros tenemos dentro de nuestra empresa, ¿no? Y nos sirve para generar ingresos, tales como, por ejemplo, en este caso estamos hablando de instrumentos, de maquinaria, del equipo de cómputo, de las mesas, de los sillones que yo tengo colocados en mi sala para atender a mis clientes y presentarles alguna demostración, ¿sí? ¿No es cierto? No estoy comercializando estos productos, pero me sirven para producir mi producto o para prestar el servicio en el caso de que se trate de un servicio, ¿sí? Tenemos los pasivos. Dentro de los pasivos vamos a encontrar dos, lo que son pasivos corrientes y los pasivos no corrientes. De igual manera vamos a diferenciar. Los pasivos corrientes son los pasivos que se espera liquidar dentro del ciclo normal de la operación, ¿sí? Y la cancelación no puede ser aplazada, es decir, que yo tengo una fecha de pago y en esa fecha debo cancelar eso, ¿sí? Entonces, no pueden pasarse de esa fecha, ¿sí? Los pasivos no corrientes son los pasivos que se van a liquidar en un periodo mayor de 12 meses. Es decir, yo puedo, por ejemplo, obtener alguna materia prima, ¿sí? Pero llegar a un acuerdo comercial con mi proveedor y cancelarla posteriormente, ¿sí? También dentro de esto se pueden tomar en cuenta lo que son deudas que yo he tomado, ¿no? De pronto para reforzar mi empresa o adquirir instrumentación o adquirir maquinaria, ¿sí? Entonces, yo tengo que ir pagando una deuda constantemente hasta cumplir el año o más del año en el caso de ser necesario, ¿sí? Entonces, esos son los no corrientes, porque no son inmediatos, yo no los cancelo de forma inmediata. Tengo el patrimonio, ¿sí? El patrimonio principalmente lo que va a hacer es reflejar las inversiones que yo he hecho por los propietarios, en este caso del emprendimiento, ¿sí? Este va a registrar dos variaciones que son muy importantes tomar, ¿no? El incremento y las reducciones, ¿sí? Estas dos se pueden presentar principalmente el incremento cuando se realiza operaciones rentables que van a generar una utilidad o cuando los socios aportan un bien al emprendimiento. Cuando me refiero a realizar operaciones rentables es que, por ejemplo, antes yo tenía una máquina para producción de botellas y me abastecía, ¿no? Pero en el transcurso del año he requerido aumentar la producción porque me están pidiendo más número de botellas. Entonces, adquiero otra máquina para aumentar la producción, ¿sí? Entonces, a esto nos referimos con incremento. Aumenta mi producción, por lo tanto, necesito mayor maquinaria. En las reducciones, hablamos principalmente cuando se realizan operaciones no rentables o cuando se disminuyeron las utilidades de los socios. Es decir, que, por ejemplo, yo adquirí una máquina adicional, pero mi producción no lo necesitaba, ¿sí? Entonces, yo adquirí obtuve un gasto innecesario, ¿no? Lo que me quiere decir que de pronto las ganancias de mis socios van a reducir porque yo obtuve maquinaria, pero posteriormente no me van a dar ningún beneficio, ¿sí? No me van a dar ningún beneficio comercial, no me van a dar mayores sueldos para mis socios porque hice un gasto innecesario, algo que en realidad no me servía, pero lo obtuve, con el propósito de que, no sé, de pronto a un futuro se aumente mi producción, ¿sí? Entonces, esos son lo que puede producir reducciones, ¿no? Alguna deuda o algún otro factor que puede generar este tipo de reducción en utilidades principalmente para los socios, ¿no? O que no son rentables para el negocio.
De esta manera vamos a diferenciar un poquito cuáles son los principales activos, cuáles son los principales pasivos y cuáles pueden llegar a ser los patrimonios, ¿no? Para que nosotros tengamos una idea más clara. Voy a agrandar un poquito la imagen para que se pueda visualizar mejor, ¿sí? De esa manera. Ya. Vamos a ver entonces lo que son los activos. Dentro de los activos yo puedo tener corrientes y no corrientes, como lo había mencionado. Cuando yo me refiero a los corrientes, hacemos referencia a los que se encuentran en caja o están disponibles. Hablamos del dinero en efectivo de la empresa en una cuenta o en una institución financiera, si es el caso, ¿no? Porque hay instituciones que generalmente no guardan o acumulan sus ganancias en una caja común dentro de la institución, sino que optan por almacenarla en una institución financiera. Cuentas por cobrar, facturas por cobrar de productos que han sido vendidos o también de servicios que han sido prestados, pero que de cierta manera se podría decir que se los dio a crédito, ¿no? Y lo que tiene que ver con inventarios, ¿no? Artículos en inventario o en stock, es decir, artículos que yo tengo almacenados en mi bodega, pero que aún no son comercializados, ¿sí? Los no corrientes, me refiero a propiedades de la planta o equipos, ¿no? Hablamos de bienes que utiliza el emprendimiento, edificios, maquinaria, equipos, inmuebles, muebles, ¿sí? Activos biológicos, animales, plantas que generan ingresos tales como vacas, cerdos, plantaciones. En este caso principalmente hablamos de la parte agricultora, ¿no? Que son los que trabajan con esta parte un poco más. El anticipo a proveedores, ¿sí? Valores que nosotros hemos cancelado ya previo a que se haga la entrega del producto por A o B circunstancia, a veces por ganar o por enganchar de cierta manera a nuestro proveedor, ¿sí? Y que no nos falte el producto cuando nosotros lo requiramos, ¿sí? Porque hay ocasiones en las que suele haber un desabastecimiento de la materia prima, entonces nosotros requerimos realizar un anticipo para obtener, ¿sí? Vamos también a ver lo que son algunos ejemplos de lo que son los pasivos, ¿sí? Y en este caso hablamos de las cuentas por pagar a proveedores principalmente. Dentro de estas cuentas por pagar a proveedores podemos hablar de facturas que aún no han sido canceladas, ¿no? Que tengo generada la factura, pero que todavía aún no abono el costo de la materia que adquirí. Provisiones, ¿no? Valores destinados a cubrir obligaciones en un futuro. Es decir, que yo siempre debo tener en mi institución por ahí un guardadito que me puede servir para cualquier caso de emergencia, pero que está ahí latente. Entonces yo tengo que tener en cuenta que tengo ese dinero, ¿sí? Y que me va a servir en algún momento, no sé, de alguna emergencia que pueda ocurrir, ¿sí? Los préstamos por pagar. Préstamos recibidos de instituciones financieras principalmente. Y esto mencionaba en el caso de que, por ejemplo, se adquiera una deuda para reabastecimiento de productos, pero son cuentas que tengo que pagar todavía a un futuro, ¿no? O lo he desglosado de pronto a pagos por varios meses, ¿sí? Pero no lo cancelo de manera instantánea. Y finalmente, hablamos de lo que decíamos anteriormente, el patrimonio, ¿sí? Dentro del patrimonio nosotros vamos a ver lo que es el capital, que es el aporte de los accionistas en el emprendimiento, es decir, lo que ellos iniciaron, ¿sí? Porque un emprendimiento no empieza de la nada. Cuando empieza de una sola persona, la persona tiene que poner o invertir un dinero, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, de igual manera, cuando hay socios, existe un aporte de los socios para que el emprendimiento pueda llevarse a cabo. Entonces, ese capital, recuerde que después usted lo debe recuperar porque no se tiene que perder, ¿sí? Las reservas, fondos de la empresa para hacer frente a situaciones inesperadas, ¿no? Hablábamos anteriormente de un guardadito que de pronto lo teníamos por ahí. En este caso se habla de reservas, ¿no? Que también viene a ser parte de un patrimonio porque sigue latente dentro de la empresa, pese a que no se le da uso, ¿no? Hasta cuando pueda existir alguna situación inesperada.
Los resultados acumulados, utilidades de años anteriores que no se han repartido en los socios ni se han capitalizado, ¿sí? Es decir, que sigo acumulando de pronto porque la empresa quiere seguir acumulando o porque los socios han pedido que se siga acumulando, ¿no? Para al final que se hagan las cuentas después de un año, después de 2 años, el monto que ellos cojan sea mayor, ¿sí? Pero sigue de igual manera ahí manteniéndose, ¿no? No tiene por qué desaparecerse, precisamente por eso llevamos un estado de cuentas. Los resultados de ejercicio. Hablamos de diferencias entre ingresos, costos, gastos presentes que se pueden presentar en un ejercicio, ¿no? Resultados del ejercicio. De todas mis cuentas, yo tengo que tener establecidas de dónde salieron, cuánto gasté cuando nos referimos a ingresos, cuánto me costó y cuánto en realidad terminé pagando en diferentes adquisición de productos, adquisición de servicios, si hago maquila, si obtengo alguna materia prima, ¿sí? A eso nos referimos. Yo debo tener siempre esta información. ¿Alguna inquietud hasta ahí de pronto? Ok, si no hay preguntas, avanzamos. Y con esto, ¿no? Es muy importante tener en cuenta qué tan importantes son los impuestos, ¿sí? Hemos hablado ya un poquito de cómo manejar nuestras cuentas, cómo poder obtener resultados, cuán importante es tener nuestros activos, nuestros pasivos y dentro de esto ingresos y ingresos claros dentro de nuestra empresa. Incluso anteriormente hablamos de llevar un cuaderno de ingresos y egresos, ¿no? Que es lo que nos ayuda a tener clara la situación de nuestra empresa, ¿sí? Y esa situación se debe mantener clara porque precisamente nosotros tenemos que pagar impuestos en el caso de que nuestro aporte mensual sea superior a los 60,000. Recuerden eso, ¿sí? Entonces, gracias a los impuestos que se logra recaudar en el Estado ecuatoriano, se pueden realizar obras de infraestructura, ¿sí? De pronto no para beneficio personal, ¿sí? Pero sí para un beneficio social, ¿sí? Una de las labores del SRI principalmente es concientizar, ¿no? Sobre la cultura tributaria a los contribuyentes, de tal manera que cancelen sus impuestos de manera oportuna, para que de esta manera también se puedan hacer otro tipo de trabajos, de obras dentro de los cantones, de las ciudades, ¿sí? Y este esfuerzo se trata de enfatizar la formación de las actitudes, el comportamiento del contribuyente y también el pago de impuestos con el fin de garantizar y generar también, ¿no? Una solidaridad dentro de la sociedad, de manera que esta signifique una forma de llevar de cierta manera una vida social justa, ¿sí? Correcta, que sea mayormente distribuida de forma que las riquezas del país se puedan distribuir de una manera equilibrada y generar también responsabilidad en los ciudadanos como individuos, como colaboradores del desarrollo del país. Recuerde que los impuestos tienen algunas utilidades que se dan dentro del mismo país, ¿no? El Estado ecuatoriano ha buscado de cierta manera implementar estos impuestos que cobra en algunas actividades, ¿no? Incrementando de esta manera beneficios para personas que lo requieren dentro de la sociedad, incrementando una cultura tributaria dentro de los contribuyentes y traduciéndola también en mejorar carreteras, en mejorar unidades educativas, que es precisamente a donde van los impuestos de las personas que pagamos, ¿sí? Desayunos escolares, uniformes para instituciones, útiles escolares. Obviamente que a estos beneficios no se hacen acreedores todos, ¿no es cierto? Y cabe recalcar esta parte porque, por ejemplo, cuando hacemos referencia a uniformes útiles, vamos a mencionar que, por ejemplo, son cosas que en instituciones privadas no se las dan, ¿no? De pronto van a decir, pero si no dan a todos. Claro, no se da a todos porque se trata de medir la situación económica de la sociedad dentro del país, ¿sí?
Para las personas de bajos recursos, recuerden que el gobierno ha designado algunos tipos de bonos, ¿sí? Que también son lugares a donde van nuestros impuestos, para hospitales, para mejorar equipamiento principalmente. Entonces, por lo tanto, el cumplir con las obligaciones está en todos, ¿no? En todas aquellas personas que tienen algún negocio o alguna sociedad en la cual requiera pagar impuestos. Entonces, la evasión de impuestos quiere decir disminución en el capital para inversión de estos recursos, ¿sí? Por eso son muy importantes. Y aquí vamos a ver algunos elementos de las obligaciones tributarias, ¿no? Las obligaciones tributarias se producen en varios elementos que integran principalmente, ¿no? O comprenden, es lo que se identifica dentro de estos elementos tributarios. El sujeto activo, el hecho generador y el sujeto pasivo. Son las tres cosas que nosotros vamos a identificar dentro de las obligaciones tributarias, ¿sí? Y para esto nos vamos a enfocar en una ley que existe. Existe una ley. Dentro de esta ley nos vamos a referir a la normativa que está escrita, determinada, ¿sí? Y que nos va a especificar los bienes y servicios que generan impuestos para el Estado, ¿sí? Es decir, nosotros siempre vamos a encontrar una tablita en donde nos diga, de acuerdo a las actividades que realicemos o de acuerdo al servicio que produzcamos, como habíamos visto anteriormente, nosotros vamos a tener un monto de impuesto. No es que para todas las personas, independientemente del negocio que tengan, van a pagar el mismo impuesto. No, mucho depende de las utilidades que nosotros generemos, ¿sí? La función legislativa ejercida por la Asamblea Nacional tiene la potestad de crear, modificar, eliminar impuestos, ya que es la competencia que precisamente estas entidades tienen, ¿sí? Y que se deben tomar en cuenta. Denme un segundito porque se me abrió otra pantalla, creo, solo a mí. Ya. Ok. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esta parte, ¿no? Que son los únicos que pueden reformar de cierta manera o quitar los impuestos a algunas cosas, ¿no? Todo tributo debe ser cobrado, amparado también bajo una ley que debe estar estipulada y por lo tanto no existe una ley que no pueda cobrar tributos, es decir, no existe algo que diga no se cobra por tal razón, ¿sí? Simplemente están estipulados de acuerdo a los requerimientos, de acuerdo a la cantidad de ingresos que nosotros tengamos, para que de esta manera se trate de un proporcional o de un monto justo y equilibrado para todos, ¿no? De acuerdo a lo que produzcamos. Cabe recalcar que cuando nosotros hablamos del hecho generador, que es uno de los elementos que se menciona, hablamos de la actividad que genera un impuesto, ¿no? Por ejemplo, la venta de útiles escolares, ¿sí? Una persona que tiene una librería ya está vendiendo un producto, ¿sí? Entonces, por ende, esta actividad va a generar ya impuestos, ¿sí? Dentro de este nosotros vamos a identificar lo que es el sujeto activo, el sujeto pasivo, que también son elementos de la obligación tributaria. Cuando nos referimos al elemento pasivo, hablamos de una persona natural, de una sociedad, de un emprendimiento, ¿sí? Que está obligado a pagar impuestos conforme lo establece la ley, ¿sí? Y en este caso podemos hablar de una empresa que tiene que pagar el impuesto a la renta, ¿sí? Entonces, alguien que genera un impuesto a la renta ya es un sujeto pasivo, ¿sí? El sujeto activo, en cambio, es el que recibe los impuestos, ¿sí? En este caso estamos hablando del Estado ecuatoriano, que va a estar representado en este caso por el Servicio de Rentas Internas o SRI, ¿sí? Entonces tenemos ya el sujeto activo, la persona, sociedad, institución que genera los impuestos. El sujeto activo, recuerden, nuestro gobierno, ¿no? Que en este caso está representado por el Servicio de Rentas Internas, que es la actividad que ellos generan.
¿Sí? Y cuando hablamos del hecho generador, hablamos de la actividad que nos está produciendo esa generación de impuestos, ¿no? Como para que quede clara esa partecita. Ok, vamos a hablar también del manejo de las principales cuentas contables, ¿sí? Dentro de las cuentas contables es muy importante tener en cuenta algunos conceptos, ¿no? La cuenta contable es el nombre que se utiliza para agrupar los bienes, los valores correspondientes a derechos o las obligaciones que en este caso nosotros manejamos dentro de la empresa o institución, ¿sí? Bajo estos nombres y bajo cuentas se suelen manejar algunos movimientos financieros, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo estoy representada en el Banco del Pacífico y tengo un nombre de una institución, no trabajo con mi nombre personal, sino que el nombre de la institución y esa institución está enlazada a un nombre personal que es quien se encarga, ¿no? Generalmente el gerente de la institución. Y todo esto debe ser explícito, debe ser claro para que evitar principalmente conflictos dentro de la institución personalmente y dentro de la institución financiera también. Tenemos una ecuación contable que siempre nos va a ayudar a manejar de cierta forma lo que son activos, pasivos y también el patrimonio. Esta ecuación contable es un concepto muy fundamental que va a relacionar las tres cosas, ¿sí? Y cabe recalcar que un nuevo emprendimiento es un ente diferente a la persona que lo crea, ¿no? Es decir, que yo, por ejemplo, le voy a llamar a mi emprendimiento Clarita, ¿sí? Pero mi nombre real es Paulina Pico, ¿sí? Entonces, esa partecita también hay que tenerla bien clara cuando se generan los emprendimientos o negocios, ¿no? Esto quiere decir que el dinero del emprendimiento de una empresa no puede ser utilizado en gastos personales, ¿sí? Es decir, que si yo quiero comprarme una torta, yo no puedo gastar del dinero de mi emprendimiento, ¿sí? Porque ya está saliendo para fines míos, ¿sí? Entonces, pese a que yo en este caso podría ser la gerente, soy quien maneja la empresa, el dinero de la empresa, de mi emprendimiento, solamente puede gastarse en actividades de mi emprendimiento, nada de personal, ¿sí? Los gastos personales vienen de cuando yo ya tengo mis utilidades, ya tengo mis ganancias, he recibido mi mensual, porque cuando generamos un emprendimiento, esos valores también se designan, ¿sí? O se destinan, ¿no? Entonces, cuando yo ya tengo mi mensual, ahí sí, de mi mensual yo puedo hacer gasto. Ojo con eso, pese a que la empresa esté a mi nombre o el emprendimiento esté a mi nombre, ¿sí? Esta ecuación también nos va a responder al principio de la partida doble y nos va a permitir formular con base en los activos, los bienes de la empresa. También nos va a permitir que tengamos presente los capitales que hemos tenido financiados a terceros o deudas que se lo conocen como también pasivos y también el capital de apoyo que nosotros podemos o hemos generado dentro de nuestra empresa. La ecuación que nos va a permitir hacer principalmente esto va a ser esta ecuacioncita que yo tengo aquí, ¿sí? Activo igual a pasivo más patrimonio, ¿sí? De esta manera, tengo que tomar en cuenta que esta es una igualdad, ¿sí? Que quiere decir que estos dos nos van a permitir identificar el activo. Y de esta manera también vamos a poder determinar que se puede reordenar los términos de otra manera, dependiendo del monto que yo quiera determinar. ¿Cómo lo puedo hacer? De una manera matemática. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a despejar fórmulas, ¿sí? Entonces, si yo pongo el patrimonio a este lado, ¿sí? Eso quiere decir que el patrimonio va a ser igual al activo menos el pasivo. Eso es un despeje de fórmula matemáticamente, ¿sí? Y la tengo expresada acá, ¿sí? Entonces, se elimina este pasivo de acá
y pasa al otro lado con una operación matemática que es la resta. ¿Sí? Lo mismo ocurre para generar pasivos. ¿Sí? Voy a tomar otro colorcito. Ya está. Ya está. Cuando yo quiero utilizar de igual manera esta fórmula, ¿no? Deme un segundito, desactivo unos audios que tengo por ahí abiertos. Ok. Lo mismo ocurre de manera matemática, ¿no? Si tengo esta fórmula como base principal, voy a hacer operación matemática, necesito despejar lo que son mis pasivos. Por lo tanto, los que van a pasar a restar al otro lado, en este caso van a ser el patrimonio, ¿sí? Entonces, el pasivo de esta manera va a ser igual al activo menos el patrimonio, ¿sí? Esta partecita es matemática, ¿no? Como se genera una igualdad, yo puedo descomponer o despejar, más claro, cualquiera de los componentes de esta fórmula para realizar mi operación matemática. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna inquietud? Ok. Si no hay preguntas, continuamos, ¿no? Esta igualdad siempre va a permanecer, ¿no es cierto? Y puede variar durante el ejercicio que nosotros realicemos en la empresa o institución que estamos manejando, dependiendo obviamente de la transacción que necesita realizar la empresa, ¿sí? De esta manera, nosotros podemos ver en esta tablita, ¿sí? Que 3 personas contribuyen en un emprendimiento con los siguientes aportes, ¿no? Vamos a ver, tengo 3 aportes, el socio 1, el socio 2 y el socio 3, ¿sí? No sé si se visualiza claramente, voy a agrandar un poquito mi pantalla. Ok, tengo, ¿no es cierto? El socio 1 va a aportar con el equipo de oficina que tiene un valor de $200, ¿no? El socio 2 efectivo da $500 y el socio 3 efectivo $700, logrando un capital de 1,400, ¿sí? En este caso, los valores en efectivo aportados son principalmente por los socios del emprendimiento, ¿no? Y se registran por una parte en la caja, ¿sí? Y también pasan a formar parte del activo. Y por otra parte también son un patrimonio, porque ojo, es la cuota inicial que está poniendo mi socio, ya que el emprendimiento, ¿sí?, va a deudar 1,400 a los socios. No quiere decir que al ser socio regala ese dinero, no. Está aportando y ese dinero se tiene que recuperar posteriormente. En el equipo de oficina también es parte de los activos de la empresa, como vamos a ver a continuación con mayor detalle, ¿sí? Y esto nos va a ayudar a identificar la ecuación patrimonial, ¿no? Entonces yo voy a ver aquí, tengo activos, va a ser igual a pasivos más patrimonio, tengo el total de activos y tengo el total del patrimonio, ¿no es cierto? Entonces las cantidades van a ser iguales, tanto en activos como entre lo que se refiere a activos y patrimonio. Esa es la cantidad que yo voy a mantener inicialmente. De igual manera, si nosotros ayúdenme por favor los micrófonos, chicos. Gracias, Alexandra. Silencié el micrófono, ¿no? De igual manera, si después de unos días la empresa ya recibe, ¿no es cierto? Y deciden que es necesario adquirir más maquinaria, cuyo costo precisamente puede ser variado. En este caso vamos a tomar en cuenta un costo de 1,500, ¿sí? Para llevar a cabo las actividades, para dar inicio, ¿no es cierto? La van a adquirir solicitando un préstamo, porque recordemos que tenemos 1,500, los 200 de este costo van a ser, está ya en bienes, ¿no es cierto? Entonces, van a requerir realizar un préstamo porque no tienen la cantidad total para adquirir la maquinaria. En consecuencia, la maquinaria pasa a formar parte de activos y el préstamo del mismo valor se convierte en un pasivo, ¿sí? Para la empresa, porque recuerde que se mantiene como una deuda. Entonces, va a ser un pasivo. Y para este caso, la ecuación va a cambiar y la vamos a ver aquí. ¿Sí?
Como vamos a ver que va a cambiar, entonces voy a tener los activos iniciales, van a pasar a ser los 1,400 y en cambio, perdón, acá, ya, los pasivos no van a pasar a ser los 1,400 y el patrimonio los 1,500, ¿no? Que van a dar un total de 2,900, ¿sí? Entonces, si yo quiero identificar mis pasivos, voy a tener los 1,500 porque es el préstamo que solicité. Y al patrimonio, los 1,400, que son los iniciales, la cantidad que puso el socio, ¿no? Entonces, determino y corroboro mi información para ver que son los 2,900 que acá me indica, ¿no? Pasivos 1,500, patrimonio 1,400, obtengo un valor de 2,900, que es lo que genera mi total de activos, ¿sí? Y tenemos una representación gráfica de una cuenta contable. Generalmente se lo realiza en forma de T. ¿Por qué en forma de T? Porque a mi lado izquierdo va a ir la cantidad que debito y a mi lado derecho va a ir el crédito, ¿sí? Es decir, yo debo ir anotando cuánto obtuve de crédito y cuánto ha salido de mis fondos. Como institución, ¿no? A eso nos referimos, ¿no? De pronto de mis fondos del bolsillo personal, ¿no? Estamos aquí hablando de la cantidad de una empresa. Y les vuelvo a recordar, ¿no? El hecho de que yo sea el gerente, el hecho de que yo sea quien está a cargo de la empresa, no quiere decir que yo pueda hacer uso de mis gastos, del dinero del emprendimiento o empresa en mis gastos personales. Y viceversa, no puedo hacer gasto de mi dinero personal emprendimiento, ¿no? Si eso ocurre, ya entraría como parte del abono que hace un socio, ¿sí? Eso no puede ocurrir, ¿no? ¿Hay alguna inquietud, alguna duda? ¿Preguntas? No, dice. Ok. Si no hay preguntas, su actividad para esta semana es la siguiente, ¿sí? Puede tomarle una captura, de igual manera, si desea revisarla, puede volverla a observar en el video. Y eso sería todo por el día de hoy. Si es que no hay preguntas ni inquietudes, dejo de compartir pantalla. Por favor, me ayudan con sus cámaras. Dicen, Dime, Maribel. eso lo estaría llamando para octavo también. Sí, esta actividad es ¿O para no? octavo, noveno y 10. Ah, ya, Licen, solo eso era, Licen, nada más. Ok. Ayúdenme, por favor, con cámaras las personas que las tienen cerradas. Dicen buenas, sabe que no me activaron vuelta a su clase, estaba solamente al último. He de revisar en el archivo que se llama adjuntar, ¿ya? Ya, ok. Si es que existe alguna inquietud, me la hace saber por interno, ¿no? Después de que revisemos el video de clase. ¿Alguien más de pronto alguna duda? Ya listo, Lice. Ok. Si no hay dudas, eso sería todo por el día de hoy, chicos. Que tengan un muy buen fin de semana. Recuerden la actividad, tienen que enviarla al número que el profe Freddy les compartió a través de WhatsApp. De igual manera, les voy a compartir yo el número hoy nuevamente por obvias circunstancias si de pronto necesitan. Sería todo por el día de hoy, chicos. Chicas, cuídense mucho. Diga, Licen. Listo. Muy bien. Vamos a ver. Voy a proceder a compartirles la clase de hoy, ¿no? A ver. Dentro de educación cultural y artística, para finalizar la jornada, vamos a ver lo que son el folclore ecuatoriano. Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy, ¿no? El folclore ha sido considerado una ciencia que estudia la expresión y comportamiento de un pueblo, ciudad o país. En este sentido, el folclore se encarga de mostrar las tradiciones, costumbres, conductas que llegan a identificar a cada individuo o grupo social.
Tal es el caso de la vida diaria gastronómica, fiestas, actividades artesanales, vestimenta, etcétera, ¿no? Los tipos de folclore. Hay varios tipos de folclore entre los cuales tenemos el poético, el narrativo, el lingüístico, el mágico, el ergológico, social y el interdisciplinario. No se los detalla casi siempre porque dentro de lo que es en nuestro contexto ecuatoriano, pues es bastante diverso. Entonces, encontrarle pues uno específico no es tan fácil como parece, entonces no se le tipifica como tal, ¿no? Sino más bien se va a la originalidad o de dónde es oriundo ese tipo de costumbre para poder identificarla, ¿no? Pero entre el poético tenemos las que son las adivinanzas, en los cancioneros, en el narrativo tendremos pues las leyendas, los mitos, el lingüístico, una mímica, el mágico de pronto las creencias, el ergológico va a ser los trabajos manuales en cuero, lo social pues actos dramáticos, fiestas, bailes, juegos de prendas, disfraces, juegos de competición, y el interdisciplinario que tiene que ver con las asignaturas o materias que se conocen, ¿no? Como en este caso la educación. Vamos a ver un video donde tiene varios tipos de culturas de nuestro pueblo, de nuestro Ecuador, para poder tener un poquito más claro que, pues yo pienso que todo el mundo ha ido, pues a los, o alguna vez ha visto cuáles son las tradiciones de nuestro país, pero no está por más hacerlo más que teórico e imágenes. Vamos a ver un videito, ¿no? Les pido a todos que presten atención para poder yo proceder a compartirles, ¿no? Si tenemos alguna pregunta, alguna duda, al final del video me la hacen, ¿no? Por favor. ¿Listo? Esta población se denomina Pujilí porque traducido es la posada del juguete. Desde épocas ancestrales, los hombres que aquí habitan se han dedicado a la elaboración de juguetes, sea los animalitos de los perros, los gatos, han sido motivo de elaboración de estos juguetes, entonces de ahí el nombre de Pujilí. Es la tierra no solamente del danzante, es la tierra de los obispos, de los sacerdotes, incluso un cardenal surgió de este hermoso cantón. Por lo tanto, podemos decir que gracias a Dios hay bastante raigambre religioso. Pujilí tiene esas bondades climatológicas que tenemos, el clima costa y el clima sierra, los minerales, toda esta abundancia de riqueza de este Pujilí entrañable, de este Pujilí querido. Acá en Pujilí, el que no canta, baila, y el que no canta ni baila, toma. Pero la palabra para decir yo también los acompañe en el paso ceremonial de lo que es el danzante. La relación que tenemos con Pujilí por la fiesta del danzante del motivo de nuestra artesanía. Las piedras que ve usted aquí y estas vasijas que se llaman tinacos tienen una antigüedad de unos 120 años a 150 años. Esto hacían para vender a los vecinos, a toda la población de nuestro país, utilizaban para guardar los granos. En cada uno de los rincones, no solamente de la parte urbana, sino también de la parte rural, donde estas ricas expresiones se lo ha podido captar de una manera preferencial y con pasión, con corazón y con alma, transmitirle para las futuras generaciones. Eso es lo que se hace desde aquí, Pujilí, para el Ecuador y para el mundo.
Y la fiesta de la octava de Corpus Christi, con sus colores, caben en otros mundos. Y por ello, todos somos Pujilí cuando nos encontramos frente a la fiesta del danzante. Los productos que acá se cosechan es el maíz, el alberja, el frijol, productos que les sirven para compartir durante la época festiva del Corpus Christi. Yo me he dedicado a trabajar desde niño, ya que mis padres fueron de este arte. Nosotros nacimos prácticamente en el barro y por eso es que nos dedicamos a esto. Ese Pujilí que tiene sus habitantes de una naturaleza humana indescifrable, porque no sé de qué naturaleza está hecho el pujilense, que tiene en cada ser humano una sintonía primordial que lo adivinan, y es porque esa naturaleza nos ha encaminado a ser fuertes, buenos, afables, querendones, entrañables de esta tierra que nos ha visto nacer y que queremos que todo el mundo lo conozca. Hoy el Inti Raymi se llama Fiestas de Corpus Christi porque los europeos que vinieron a colonizar el sector andino ecuatoriano vinieron con la religión católica, con la cruz en la mano, y impusieron sobre la fiesta que anteriormente nuestros indígenas la conocían como el Inti Raymi, porque es un homenaje al sol. Los hermanos indígenas bajaban a dar gracias a Dios, al Dios Sol, a la Pachamama por los productos, anunciar a los demás de que la cosecha estaba a punto. Venían a compartir, hacían las posadas, las tradicionales posadas, en donde descansaban, en donde compartían las experiencias y en donde, por supuesto, vestían todos los danzantes para después deleitar al público, para después bailar y agradecer al Dios Sol, como les decía también, agradeciendo por las cosechas a la Pachamama. ¿No? Pienso que para ponernos en contexto que es en lo que es pues la danza folclórica ecuatoriana, y poder tener esta perspectiva de que nomás involucra, no solo es cuestión de baile, sino también es cuestión de cultura, no solo es cuestión de vestimenta, también es cuestión de mostrar la cultura por medio de las cosas, objetos que representan una cultura, que en este caso pues encontré de Pujilí, ¿no? Que está bastante bien detallado y desde varios puntos de vista, ¿no? Pienso que la esencia de lo que es la cultura como tal de cada parte, de cada rincón, es casi similar, ¿no? Todos comparten esa motivación, ese orgullo de pertenecer a ese pueblo, a esa ciudad, a esa provincia, y poder compartir la cultura con el resto de personas, ¿no? Eso es la idea fundamental cuando se hace este tipo de fiestas, ¿no? Uno de los aspectos más estudiados y de gran contenido cultural son los referidos al folclore social ecuatoriano. De manera referente, los relacionados con las fiestas generalmente están ligados a actos populares, ¿no? Como bien al final nos estaba un poco diciendo del Inti Raymi, ¿no? Ese es el motivo por el cual se genera este tipo de fiestas, ¿no? Pero no solo tiene que ver fiestas a nivel por algún efecto cultural, sino también pues tiene que ver un poco en cuanto a creencias religiosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Virgen de las Nieves de Asunción, la Virgen de Tránsito, también tenemos la Virgen del Cisne, que también hacen la tradicional caminata de lo que es a Baños, que se hace igual la caminata. Todo eso son todos actos culturales que enriquecen un poco y son, digamos que, actividades que conmemoran una fecha, un acto o
o una celebración de alguna cultura en la cual cada uno de nosotros estemos o no apegados a esa, ¿no? Eso tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de folclore. No solo se trata del baile, sino todo lo que estamos hablando, y después de eso, pues viene lo extranjero, ¿no? Lo extranjero que viene ya. También es parte de nuestra cultura hoy por hoy, porque lo hemos incluido hacia la de nosotros, como tenemos pues lo que era el Halloween, Navidad, que son ya creencias pues externas, ¿no? Pasamos a otro ejemplo que he visto acerca de la ciudad de Cuenca. En la Sierra Ecuatoriana se puede escuchar historias como la piedra encantada, las gárgolas, la lámpara de la viuda, el perro encadenado y las brujas, una parte del folclore ecuatoriano que fue desarrollado en aras de evitar que los niños llevaran a cabo actos incorrectos. Un ejemplo de esta leyenda de piedra encantada: esta historia fue creada para alejar a los niños de ciertas zonas de la ciudad, la cual era frecuentada por jóvenes amantes, ¿no? Típicos enamorados, como forma de poder, digamos de alguna, controlar los escándalos públicos que suelen suceder en lugares de la ciudad que son muy alejados de la parte urbana y un poco de la parte rural, ¿no? Siguiendo, por favor, vamos a observar acerca de algunas culturas. Ahora sí, no solo de Pujilí, me parece que esta vez vamos a observar de la fiesta de la Tacunga. Les pido, por favor, que presten atención, que ya mismo acabamos, ¿no? Hola a todos, bienvenidos. La Biblioteca Ana Luz Illingworth de Bustamante presenta Costumbres y Tradiciones del Ecuador. Ecuador es un país lleno de historia y cultura, con numerosas e interesantes fiestas tradicionales, que con el paso del tiempo recuerda y vive las costumbres de sus antepasados. Los festivales de Ecuador son probablemente las tradiciones más coloridas y llenas de cultura de Sudamérica. Conozcamos algunas. La Mama Negra. La Mama Negra es la festividad en honor a la Virgen de las Mercedes y por las fiestas de independencia de la Tacunga. Se atribuye el origen de esta celebración a la erupción del volcán Cotopaxi en el año 1742. Tras esta tragedia, los latacungueños lo celebran como acto de agradecimiento a la Virgen de las Mercedes o la Santísima Tragedia por haber salvado a la población de ese desastre natural. La Mama Negra lidera la procesión por las calles de la ciudad con un caballo, saludando a la audiencia acompañada de una muñeca que representa a su hija Baltasara. Va vestida con prendas formales, ricas y coloridas, bailando y cantando al ritmo de las bandas típicas hasta la medianoche, cuando se celebra la Misa de la Gallina. Se celebra a finales de septiembre y en noviembre y es un acontecimiento cultural sumamente fascinante, lleno de colores, música y tradición. La fiesta de la Mama Negra fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación. El palo encebado. El palo encebado era y es un entretenimiento imprescindible para festejar fechas cívicas, barriales, deportivas y culturales, cuyos principales protagonistas son los niños. Así se lo ha hecho siempre y en casi todo el país, y aquí en Guayaquil no es la excepción. El palo encebado se lo construye con una caña guadúa de regular altura en la que está rematada una especie de arcos entretejidos, de los que penden los más curiosos premios. Billetes de distintas denominaciones, paquetes de galletas, latas de atún, sardinas, juguetes, caramelos, ropas, aves de corral, etc., obsequiados por los vecinos de la barriada. Para que la tarea de llevarse los premios no les resulte muy fácil, los organizadores de las fiestas untan manteca o grasa a lo largo de la caña. En estas condiciones, los participantes harán malabares hasta que uno de ellos, verdaderamente audaz,
alcanzará la cima y podrá llenar con tranquilidad el saco que le lanzará algún miembro de la familia o de la gallada del barrio que con gritos, chiflidos, risas y ocurrencias lo apoyaron para que subiera en pos de la meta. La vaca loca. En el Ecuador, en casi todas las fiestas patronales, se conoce como vaca loca a un juego popular en el que alguien lleva sobre sus hombros un armazón triangular de madera que tiene en la parte superior 2 cuernos, a los que le han colocado diversos fuegos artificiales. Se considera un juego tan autóctono como cualquier otra tradición festiva, la cual se extiende por todo el país. En las noches, la vaca loca, recubierta con todo tipo de fuegos pirotécnicos al son de la música de banda, corre entre la multitud que se aparta asustada para no ser alcanzada por ella, conjugando una extraña emoción de diversión y miedo. El resultado es una explosión de alegría y color, en la cual se hace muy difícil no participar contagiado por ese gozo y felicidad colectiva en la que se convierte, ofreciendo momentos realmente inolvidables de correrías de un lado para otro, evitando que la vaca loca los alcance. La fiesta de la vaca loca se ha hecho tan famosa que en las fiestas patronales de las comunidades llegan personas de todo el país para disfrutar de una celebración alegre y diferente. El ritmo nacional, allá vienen los vendedores, el circo ya llegó, en el parque Bayrum Caicedo, alegrando está. Dicen el audio, no se le escucha. Micrófono. A ver, desde el inicio entonces, no, hasta el momento vimos el tema general que teníamos que ver, ¿no? El folclore ecuatoriano. Folclore ecuatoriano visto no solo de forma de baile, muchas veces se piensa que el folclore es solo eso, solo baile, pero no, el folclore ecuatoriano permite identificar una cultura, una creencia, desde el punto de vista del contexto del pueblo del que lo está viviendo. Debemos conocer la historia y no solo la fe, no solo el son de la fiesta, que ese no es el punto de poder celebrar algo, no, sino conocer la esencia del por qué se da estas fiestas, no. Esta vez les he traído de 2 partes y pues por añadidura tuvimos el final de lo que era un poco del palo encebado y de las vacas locas, que pues es una manera de cómo ellos se identifican dependiendo de la región en la que se encuentren, ¿no? En este caso la sierra es más común encontrar eso. ¿Alguna duda, alguna inquietud que tengan acerca de la clase que hemos visto el día de hoy, por favor? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? Ya. No, todo correcto, profe. Espero que se haya comprendido. Es un poco más fácil poder observar antes que estar leyendo todo lo que es la cultura del folclore y podernos saber de todas las provincias cuál es su cultura y solo poder leer, si no es mejor verlas, ¿no? Hoy por hoy, en la actualidad, la pandemia, la cual nos ha azotado a todos nosotros, pues y a todo el mundo y en general, ha dejado que pues ya no podamos vivir este tipo de fiestas, ¿no? Pero más sin embargo, existen pueblos, existen comunidades donde a pesar de la pandemia que estamos viviendo, no ha sido obstáculo para que se sigan realizando. Entonces, para lo cual, pues, el más alejado de la historia, si les pido, si es que en algún momento ustedes van a uno de estos tipos de fiestas, traten de cuidarse pues porque la pandemia no se ha acabado. Si es que ya están vacunados, tienen las 2 dosis de la vacuna, no quiere decir que ya son inmunes y vaya por ahí, salga y contágiese a diestra y siniestra, que la cosa no es así. Simplemente lo único que hace la vacuna es hacer que los síntomas no sean tan graves. Nada más. De ahí usted tiene la enfermedad y va a tener que pasar por los síntomas, quiera o no quiera.
que no le coja tan drásticamente, esa es la única diferencia, pero la vacuna no es la cura. Aprovechando que estamos tomando el tema de las fiestas, ¿no? Porque yo les pongo este tipo de música y ya quieren ya salirse, ya capaz después de clases irse por ahí a compartir la cultura. Pero no, esa no es la idea, ¿no? Tratemos un poco de seguir conservándonos, que todavía no está todavía para poder hacer esto, ¿no? Recordarles, por favor, que tenemos el horario de atención. En cuanto a mi asignatura, de 3 a 5 de la tarde, tienen el número ahí en sus pantallas. También hacerles de acuerdo que la tarea que yo les envío para la semana es hasta el día viernes del mediodía. No es el día viernes del mediodía, es hasta el día viernes del mediodía. Por favor, trate de enviar la tarea para que no tenga problemas con sus notas y no tenga ningún mayor inconveniente, ¿no? La actividad que tienen que hacer para la semana va a ser realizar una descripción de una fiesta tradicional o baile folclórico del Ecuador. Ustedes van a tomar cualquier fiesta, cualquier cultura, cualquier tema, baile que a ustedes les llame la atención y van a hacer una breve descripción del porqué de esa fiesta, qué se celebra y cómo se celebra. Nada más. Esas 3 preguntas, por favor, yo les doy como forma de guía para poder realizar la descripción de lo que es del tema general que hemos visto. No escojan cualquier evento, fiesta popular que ustedes sea de su agrado, para que pues, y si ustedes lo conocen, mucho mejor, hagan la descripción y con eso no nos hacemos ningún problema, ¿no? Recuerde poner los datos informativos, lo que es el encabezado, ponga la fecha, ponga sus nombres, ponga el nivel, para que puedan registrarle. Más que todo por eso, ¿no? Eso es todo lo que teníamos que ver el día de hoy. Yo como siempre digo, si es que la clase se entiende, se comprende, pues no hay por qué estar alargando tanto el tema, ¿no? Ustedes me parece que tienen una reunión a la 1 de la tarde. Creo que había visto un mensaje que tienen reunión a la 1 de la tarde en el grupo. Lice, no se le escucha nada. ¿No se escucha? Sí, se le escucha. Yo sí lo escucho. Sí se escucha, no, sí se escucha. Ya me están haciendo bromas. Sí se escucha. Confirme una consulta, profe. Confirme eso, que va a ir reunión a las 13 horas. A ver, déjeme ver, parece que ustedes no son. Déjeme ver, porque yo como manejo, como estoy hasta tercero de bachillerato, me parece. Déjeme ver. No, sí, como ustedes también son de, sí, ustedes también tienen la reunión a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde tienen y ese mensaje se les envió, me parece, antes del receso. Antes de salir al receso se les envió el mensaje. A la 1 de la tarde tienen reunión ustedes. Entonces tienen 18 minutos para estar libres. Yo les dejo. Espero que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho. Espero que les vaya muy bien en esta semana que viene. Es una semana menos para ustedes para que puedan seguir subiendo de nivel y puedan culminar su bachillerato. No se me desanimen y que les vaya muy bien, ¿no? Eso es todo. Gracias, profe. Un buen fin de semana. No nos envió las notas. ¿Cómo podemos hacer? Las notas del parcial nosotros ya enviamos a la institución. Me parece que de eso mismo van a hablar. Pero las notas yo ya pasé a la institución desde la otra semana mismo. Entonces me parece que para eso mismo les va a hacer la socialización, ¿no? ¿Listo? Ya, dicen. Ya. Gracias, cuídense. Ya. Hasta luego, pasen bien.